Una revolución sin violencia, una revolución reformista, una revolución jurídica, un proyecto que aspira a lo que nunca nadie ha podido lograr y que parece una batalla perdida desde antes de ser librada. Un capitalismo con rostro humano. Un proyecto político y social que pretende acotar la lógica misma del sistema capitalista, que tiene su núcleo en la acumulación de la riqueza por unos cuantos, para lograr lo que se ofrece como la prosperidad compartida. Con el presidente López Obrador, el proyecto mostró sus límites, y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta sus contradicciones. Por eso les presentamos una emisión que, digamos, es un corte de caja frente a un contexto complicado, muy complicado para nuestro gobierno y para el proyecto mismo. Un especial de coyuntura, que seguros estamos será de su interés. Soy Sofía Quirós. Comenzamos. Y precisamente para este especial recibimos al maestro Eleazar Guerrero, analista político militante, como él prefiere que le digan. Sus herramientas más poderosas son el materialismo histórico y la dialéctica. En fin, un hombre comprometido con el pensamiento crítico. Estoy muy honrada con presentarlo, segura que su exposición será de gran valor para ustedes. Gracias, Eleazar. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Sofía. Y gracias a la Junta Editorial de Libres, Justos y Dignos, a Ana Isabel Hernández, a Armando Cardosa, a su coordinador editorial de medios, Jonathan Romero, y al realizador Luis Mauricio Rojas, por la oportunidad de expresarme en esta subplataforma de pensamiento crítico. Estoy seguro de cubrir sus expectativas. Yo soy Eleazar Guerrero. Comenzamos. El 2 de octubre de 2011, el Movimiento de Regeneración Nacional nació formalmente como una asociación civil ante notario público. Bajo la guía y liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto político más importante y poderoso en México desde la Revolución, construía sus cimientos bajo el esquema de un movimiento social en resistencia, mismo que, como ya sabemos, evolucionó potenciado con un respaldo popular sin precedentes a lo que hoy conocemos como la Cuarta Transformación. ¡El pueblo unido jamás será vencido! La evolución del Movimiento de Regeneración Nacional a Morena, es decir, de una asociación civil a un partido político, fue un proceso estratégico que se consolidó tras las elecciones presidenciales de 2012 y que definió su perfil fundacional a través de la transición de un movimiento social en resistencia a una revolución política y pacífica, apegándose al marco jurídico de una democracia, no solo en ciernes, sino acotada bajo la descarada, diría yo, sociedad perversa del oligopolio financiero neoliberal y el poder político nacional. Sociedad apalancada por una oligarquía nacional nacida bajo el manto de la política neoliberal en los tiempos del salinismo y ejecutada por la mente de un personaje tan siniestro como olvidado, y que, como algunos afirman, aún mantiene intereses en grupos empresariales oligarcas que surgieron en aquella época. Me refiero a Joseph Marie Córdoba Montoya, de quien ya profundizaremos más adelante. Elaboramos este análisis porque creemos que es un ejercicio de enorme necesidad en medio de las coyunturas geopolíticas que ahora mismo enfrentamos. Porque estamos convencidos que la memoria histórica es la herramienta para evaluar, sin cortapisa, el proceso de un proyecto que no solo nos gobierna ya desde hace 7 años, sino que construye y ejecuta el proceso de transformación ahora mismo más relevante en Latinoamérica. Porque México representa, por razones geopolíticas y económicas coyunturales, el ancla más poderosa del plan imperialista que se está ejecutando desde la Casa Blanca en estos momentos. Así que, como dijo Perogrullo, comencemos desde el principio. Si planteamos que Morena es un partido de izquierda y por lo tanto el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es un gobierno de izquierda, a mi parecer la definición de su perfil político, pasando por los principios fundacionales del movimiento social y los estatutos, también fundacionales del partido político, contrastados con los hechos del proceso de gobernanza y sus etapas históricas. Sí, lo sé.
es muy complicado. Es cierto que la izquierda, en México y en el mundo, surge y representa a la disidencia popular de los plebeyos, de los desprotegidos, de los oprimidos, de la clase trabajadora, del pueblo. Pero si queremos ubicar el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional en el movimiento histórico de la organización institucional de la izquierda mexicana, no podemos obviar que a finales del siglo pasado, el movimiento de disidencia política surgió de las entrañas del propio partido hegemónico, el PRI, con liderazgos surgidos de esa disidencia, y que convergen con el debilitamiento institucional del movimiento proletario de lucha social en resistencia y la decisión de hacer a un lado la clandestinidad beligerante que a la izquierda del siglo pasado caracterizó, y que se dio como resultado de la reforma política de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles, en el sexenio del presidente José López Portillo. Y eso no es anecdótico. Y no es anecdótico, porque la característica sine qua non de la izquierda, clásica o tradicional por llamarlo de algún modo, se cimenta en el pensamiento revolucionario, construido con las herramientas del materialismo histórico. Es decir, que la base ideológica de la izquierda es el cimiento metodológico de la lucha política en resistencia, en busca de la superación revolucionaria del sistema capitalista. Eso, históricamente, es innegable e indebatible. En México, la izquierda política institucional vivía fragmentada. Corrientes ideológicas encontradas generaron esa fragmentación. El viejo Partido Comunista Mexicano, PCM por sus siglas, ya en su última etapa de legalidad política electoral de 1979, renunció a su registro, precisamente como una convocatoria de unidad en el centro de la izquierda mexicana fragmentada. Pero aquí hay ¿cómo decirlo? Un detalle, que ya con el tiempo se puede afirmar definitivo en el impacto en la base ideológica de la izquierda en México. Aunque el objetivo siempre fue el terminar con la fragmentación de los grupos socialistas y comunistas para crear un frente común más fuerte y competitivo frente al sistema de partido único del PRI, el PCM buscó ampliar su base electoral bajo un nuevo nombre que no tuviera el estigma o la carga ideológica tan pesada que la palabra comunismo generaba en ese contexto histórico. Los líderes del PCM, como Arnoldo Martínez Verdugo, consideraron que la etapa del partido clandestino había terminado y que era necesario un nuevo vehículo político para avanzar en la democratización del país. Es decir, la izquierda ganó, y esto es debatible, en unidad, pero renunció, al menos frente al contexto electoral, a su ADN ideológico no solo de dicho, o por evitar el desprestigio histórico de la palabra comunismo, porque de esa convocatoria de unidad lanzada por el PCM surgió el Partido Socialista Unificado de México, que en 1987 se convirtió en el Partido Socialista Mexicano y que finalmente cedió su registro al PRD. Pues en esa transición, los líderes de la izquierda surgida de la organización proletaria, construida bajo los preceptos ideológicos del materialismo histórico, fueron formalmente desplazados por los líderes de la disidencia surgida en el núcleo del poder político en México. Y no fueron desplazados por oportunismo o imposición, fueron desplazados por una vanguardia electoral que fragmentó la cúpula de poder político en el PRI. La izquierda, ¿cómo le dije? Tradicional, aunque quizás el mejor calificativo sea el de fundacional, ahora cambiaba su estrategia revolucionaria de superación del sistema capitalista a la de la disputa electoral del poder político hegemónico. Vencer al PRI fue la consigna, alcanzar la democracia, el grito de lucha. Y aquí, precisamente en medio de todo esto, el nombre de un político tabasqueño que acudió al llamado de ruptura de la corriente democrática del PRI en 1986, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex gobernador de Michoacán e hijo del general y expresidente de México, Lázaro Cárdenas, del expresidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, y de la economista Ifigenia Martínez, se colocaba del lado político de disidencia al que siempre perteneció. Ese político mexicano que a la postre resultó de la máxima importancia para la historia contemporánea en nuestro país, y que dio forma al proyecto de transformación que hoy nos gobierna y nos ocupa en el análisis. Ese personaje histórico es Andrés Manuel López Obrador. Pero no puedo cerrar este primer momento del análisis sin mencionar la importancia del giro de la base ideológica en el proceso fundacional de esta nueva fase histórica de la izquierda mexicana. ¿Y por qué determino que es una nueva izquierda en México? Bueno, pues fundamentemos. La corriente democrática surgió a mediados de la década de los 80, específicamente en 1986, como una facción disidente interna y progresista dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Era el sexenio de Miguel de la Madrid, y los liderazgos políticos tradicionales dentro del partido hegemónico ya tomaban un camino, por decirlo menos, distinto al que se venía transitando desde la presidencia de Miguel Alemán. La corriente democrática se oponía a la adopción del neoliberalismo por parte del gobierno de Miguel de la Madrid,
argumentando que el PRI había abandonado sus principios históricos de nacionalismo revolucionario y justicia social para favorecer políticas antagónicas a su tradición izquierdista. Esta postura resulta fundamental para nosotros, porque ubica a la disidencia, liderada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en un ala izquierdista, lo que significa un planteamiento ideológico limitado y mucho menos profundo frente a la radicalidad conceptual de la resistencia social que caracterizó a la izquierda tradicional. Ahora, frente a la reflexión que los líderes del PCM plantearon en su momento con respecto a la estrategia electoral de desaparecer la palabra comunismo como una medida pragmática con respecto a la pesada carga histórica del concepto, que además significó también en un giro en la propia praxis de la organización social de la izquierda y en su estrategia de unidad a toda costa, el tema está en que esta disidencia no solo no se asumía ni de cerca comunista, sino que solo planteaba recuperar en algo al llamado nacionalismo revolucionario, por cierto, ya en absoluta decadencia en esos momentos, como la ideología propia del PRI, por lo que ese matiz de izquierdista resultaba ambiguo, por decirlo menos. ¿Y por qué la ambigüedad? Bueno, porque la principal exigencia de la corriente democrática era que se estipularan reglas claras y democráticas para designar al candidato presidencial del PRI para la disputa electoral de 1988. Hasta ese momento, históricamente, la elección del sucesor dependía exclusivamente de la voluntad del presidente de la República en turno, proceso conocido como el dedazo. Pero esta exigencia tenía un trasfondo más definido. Realmente no significaba un intento por democratizar a un partido que se había cimentado en la tradición presidencialista, que atravesaba tangencialmente a todo el sistema político mexicano, lo que definía al dedazo como un ejercicio de unidad simulada, que siempre fue muy eficiente para mantener orden interno en el propio partido y otorgar la legitimidad política al ungido, que nunca se alcanzaba verdaderamente en las urnas. El verdadero motivo que despertaba este aire democrático surgió en un contexto donde una nueva élite tecnocrática desplazaba a los políticos tradicionales del PRI, que fue realmente lo que generó esa profunda división interna entre la facción revolucionaria, ahora definida como izquierdista, y la facción técnica neoliberal, es decir, una lucha descarnada por el poder político. Ahora, ¿por qué es importante esto último en nuestro tema principal? La ruptura definitiva de la corriente democrática con el PRI ocurrió en octubre de 1987. A pesar de la presión interna ejercida, las reglas de designación nunca se aclararon, y Carlos Salinas de Gortari fue declarado oficialmente candidato del PRI a la presidencia el 4 de octubre de ese mismo 1987. Ante esta imposición, el grupo inició movilizaciones, como la Marcha de las 100 Horas, y rompió con el partido para buscar una candidatura externa. El 14 de octubre de 1987, Cuauhtémoc Cárdenas aceptó la postulación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, convirtiéndose en el núcleo del Frente Democrático Nacional, FDN, que aglutinó a diversas fuerzas de izquierda y destacados liderazgos de ese viejo PRI del decadente nacionalismo revolucionario, que decidieron romper con el PRI neoliberal para competir en las elecciones de 1988. La izquierda tradicional, aglutinada en la convocatoria de Unidad Socialista, decidió acompañar este rompimiento del poder político hegemónico, reconociendo el enorme respaldo popular demostrado en todo el país durante las movilizaciones y mítines que realizó la cúpula política encabezada por el candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Las elecciones se perdieron con serios y bien fundamentados señalamientos de fraude electoral. Se iniciaron movilizaciones por la defensa del voto en todo el país, con la participación indispensable de la base popular de aquella vieja izquierda tradicional, y en resistencia, beligerante y combativa. Salinas de Gortari asumió la presidencia y con ello se inauguró formalmente el periodo neoliberal en México. Pero había que poner orden institucional a esta nueva fuerza política que enfrentó con enorme convocatoria popular al nuevo PRI neoliberal, y que aún se afirma, lo derrotó en las urnas. El Partido de la Revolución Democrática se fundó formalmente el 5 de mayo de 1989, en la Ciudad de México. Su creación fue el resultado de un largo proceso de fusión de diversas fuerzas políticas que habían conformado el Frente Democrático Nacional para las elecciones de 1988 que ya explicamos. Para obtener su registro legal de manera pragmática y evitar los complicados requisitos de la ley electoral de la época, el PRD utilizó el registro del Partido Mexicano Socialista, antes PSUM y antes PCM, el cual cambió su nombre y documentos básicos para dar origen a la nueva organización. En el momento de la sesión del registro, el PRD ya había acreditado la realización de asambleas con más de 300 asistentes en 159 distritos uninominales. El documento fundacional fue suscrito por más de 30 organizaciones políticas y sociales.
En este proceso confluyeron 4 vertientes principales: la corriente democrática del PRI, el PMS, representante de la izquierda partidista, la izquierda social, movimientos estudiantiles, campesinos y urbanos, y exintegrantes de partidos satélites, como el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue designado como su primer presidente. Entre otros fundadores prominentes se encontraban Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, Eberto Castillo y Gilberto Rincón Gallardo. El PRD adoptó en sus estatutos fundacionales los principios del nacionalismo revolucionario y la socialdemocracia, asumiendo la herencia ideológica de la Revolución Mexicana que consideraban abandonada por el PRI. Su lema establecido fue «Democracia ya, patria para todos». Quizás esto último explique por sí solo el por qué consideramos muy importante, que al mismo tiempo justifica este largo pero necesario primer capítulo de nuestro análisis. El PRD nació como un partido con perfil izquierdista. De sus estatutos, también se había cancelado la palabra socialismo, lo que significó un profundo giro en la base ideológica de la izquierda mexicana. Ya no comunista, ya no socialista, simplemente izquierdista. Hasta aquí, esta primera entrega de nuestro especial La Cuarta Transformación, Límites y Contradicciones, en la voz y análisis de nuestro camarada Eleazar Guerrero. La próxima semana, la segunda parte. En nombre del colectivo Libres, Justos y Dignos, de la Junta Editorial de estos espacios de pensamiento crítico, de nuestro coordinador editorial, Jonathan Romero, y de la realización y producción general de Ficciones, bajo la dirección general de Luis Mauricio Rojas, soy Sofía Quirós. Hasta la próxima.